Siempre. En el momento más incómodo aparecen las preguntas más incómodas. No cuando te falta algo, cuando lo tienes todo. Sí, has oído bien. Cuando lo tienes todo. Una maravillosa casa, el trabajo perfecto, una increíble pareja, unos hijos ejemplares. Sí, los tienes, el dinero suficiente, los logros acumulados, las metas cumplidas, y aún así, en medio de eso, en un momento de silencio que no buscaste, aparece algo que no tiene nombre claro, pero que reconoces inmediatamente. Una sensación de vacío que no debería estar ahí. Y lo primero que haces es ignorarla. Pones música, abres el teléfono, llamas a alguien, te metes en el trabajo. Porque si esa sensación tiene razón, entonces algo está fundamentalmente roto en ti. Y eso es demasiado incómodo para mirarlo de frente. Hoy no te voy a decir que Dios llena ese vacío. Te voy a decir algo mucho más incómodo. Que ese vacío no es un error. Que está en el texto desde el principio. Y que la palabra que usaron para describirlo no significa lo que te enseñaron. La palabra es nefesh. Y si alguna vez te dijeron que significa alma, te mintieron. No por malicia, por una traducción que lleva 2000 años enterrando lo que el texto realmente dice. Suscríbete y quédate. Porque si esto es verdad, entonces llevas toda tu vida intentando resolver algo que nunca fue un error. Antes de entrar al hebreo, necesito que entiendas el problema de raíz. Cuando lees la Biblia en español, o en inglés, o en latín, estás leyendo una traducción de una traducción de una traducción. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, luego traducido al griego en la versión llamada Septuaginta, luego al latín en la Vulgata, y de ahí a los idiomas modernos. Cada paso de ese proceso tomó decisiones, eligió equivalentes, y en algunos casos, eligió mal. Nefesh es uno de esos casos. Aparece más de 750 veces en el Antiguo Testamento. Es una de las palabras más frecuentes de todo el texto hebreo. Y en la mayoría de las traducciones modernas, aparece como alma, como si fuera un sinónimo directo, como si el concepto hebreo y el concepto griego de alma fueran la misma cosa. No lo son. Son casi opuestos. Y esa diferencia no es un detalle académico. Es el centro de todo lo que el texto dice sobre el ser humano, sobre el hambre, sobre el vacío, sobre lo que somos en el nivel más fundamental. Esto no es teología especulativa. Está en el texto. Lleva ahí 3000 años. Y casi nadie te lo ha explicado. Nefesh en hebreo bíblico significa, en su sentido más primario y concreto, garganta. No metafóricamente, anatómicamente. El órgano físico por donde entra el aire, por donde entra el agua, por donde entra la comida. La garganta como sede del hambre, de la sed, del deseo más básico y más irreducible. El Salmo 107 lo dice sin ambigüedad. Saciaba al alma hambrienta. En hebreo, nefesh re-eva, literalmente, la garganta hambrienta. No es una imagen poética del espíritu. Es el órgano que exige ser llenado. El Proverbio 27 dice, al hombre saciado le es amarga la miel, pero al hambriento, al que tiene nefesh hambrienta, todo lo amargo le es dulce. Aquí nefesh no es el alma inmortal contemplando lo eterno. Es el estómago vacío que transforma la percepción de todo lo que toca. Isaías 29 usa nefesh para describir a alguien que sueña que come, pero al despertar sigue con hambre. La nefesh que no fue saciada. Esto importa porque cambia radicalmente lo que el texto dice sobre el ser humano. Cuando Génesis 2:7 describe la creación del hombre, y el hombre se convirtió en nefesh viviente, no está diciendo que Dios le dio un alma inmortal que habita un cuerpo. Está diciendo que el ser humano, en su totalidad, es una garganta viva.
Un organismo diseñado para el hambre. Una criatura cuya naturaleza esencial es el deseo, la necesidad, la apertura hacia lo que está fuera de sí. No tienes una nefesh. Según el texto, eres una nefesh. Y una nefesh no es una esfera completa que fue dañada. Es una apertura, una boca, un órgano construido para recibir lo que no puede producirse a sí mismo. Si eso no te incomoda todavía, espera. Ahora entiende lo que esto hace con el argumento del vacío. La narrativa que probablemente escuchaste en una iglesia, en un video motivacional cristiano, en un libro de autoayuda espiritual, dice algo así: fuiste creado para Dios. Cuando te alejaste, quedó un vacío en tu interior. Ese vacío tiene forma de Dios y nada más puede llenarlo. Es una imagen poderosa. Agustín de Hipona la formuló con elegancia en el siglo IV. Nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Lleva 16 siglos circulando porque resuena. Pero hay un problema con esa imagen. Asume que el vacío es una anomalía, que el estado original del ser humano era plenitud, y que el vacío es la cicatriz de algo roto. Nefesh dice otra cosa. Nefesh dice que la apertura es la condición original, que el ser humano no fue creado pleno y luego vaciado. Fue creado como garganta, como apertura estructural, como necesidad constitutiva. El hambre no es el síntoma de la caída. El hambre es la arquitectura de la creación. Esto tiene una implicación que la mayoría de los predicadores no se atreven a decir en voz alta. El vacío no desaparece. No es un problema que Dios resuelve. Es la condición permanente del ser humano, tal como lo describe el texto hebreo. Y aquí es donde el argumento se vuelve realmente incómodo. Si llevas años esperando que la fe elimine esa sensación de insuficiencia, de hambre, de que algo falta, y no ha desaparecido, no es porque tu fe sea débil. Es porque estabas esperando algo que el texto nunca prometió. El Eclesiastés, que es el libro más honesto de toda la Biblia sobre este tema, no ofrece una solución al vacío. Qohelet, el predicador, lo tuvo todo: sabiduría, riqueza, proyectos, placeres, logros. Y su conclusión no fue: cuando encontré a Dios, se llenó el vacío. Su conclusión fue Hebel: vapor, aliento, vanidad. Todo pasa, todo se disipa. El que mucho acumula no sabe quién heredará lo acumulado. Eso no es nihilismo, es diagnóstico. Y si has sentido alguna vez que la espiritualidad no está funcionando como te prometieron, que sigues con esa sensación de que algo falta a pesar de todo, el Eclesiastés te está diciendo que eso no es un defecto tuyo. Es que eres nefesh, eres apertura. Y la apertura no cierra. Suscríbete ahora si este canal te está dando lo que los demás no se atreven a decir. Porque lo que viene en los próximos minutos es todavía más difícil. Entonces, ¿qué hace el texto con eso? Si el hambre es estructural, si el vacío es la condición original y no la anomalía, ¿cuál es el movimiento que propone la Biblia? Aquí es donde la mayoría de las lecturas se desvían, porque la respuesta no es llenarse. Es algo más extraño y más exigente. Vuelve al Salmo 42. Es uno de los textos más conocidos de toda la Biblia, y casi nadie lo lee correctamente. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En hebreo, Ka ayal ta'arog alafikei majim, ken nafshi, ta'arog eleicha Elohim. Nafshi, mi nefesh, grita hacia ti. El verbo ta'arog describe el sonido que hace el ciervo cuando está en el límite de la sed. No es contemplación mística, es urgencia biológica. Es la garganta que exige agua o muere. El salmista no está describiendo una experiencia espiritual elevada. Está describiendo crisis, deshidratación del alma.
Y lo primero que dice después de esa imagen es: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? La pregunta es: ¿cuándo? No hay respuesta todavía, solo la pregunta. Y luego, y esto es lo que los sermones suelen cortar, viene esto: me han dado a comer lágrimas por pan, y en mi llanto me han dado a beber a manos llenas. Y más adelante: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? El Salmo 42 no es un testimonio de plenitud. Es un registro de hambre insatisfecha que sigue apuntando en la dirección correcta a pesar de no recibir lo que pide. Ese es el movimiento que propone el texto, no la resolución del hambre. La orientación del hambre. Nefesh, como garganta, no necesita cerrarse, necesita apuntar. La pregunta no es cómo eliminar el vacío. La pregunta es hacia dónde está abierto tu vacío, porque una garganta puede abrirse hacia lo que sacia por un momento y vuelve a dejar con hambre. O puede abrirse hacia lo que el texto llama Ma'ayan Mayim Hayim, fuente de aguas vivas. No un vaso, una fuente, algo que no se agota. Pero atención, el texto no promete que dejarás de tener sed. Promete algo diferente y más exigente. Promete que la sed tendrá dirección, que el hambre sabrá lo que busca, que la nefesh orientada correctamente sigue siendo nefesh, sigue siendo apertura, sigue siendo necesidad, pero deja de consumirse en objetos que no pueden sostenerla. Esto cambia completamente la pregunta que deberías estar haciendo. No es ¿por qué sigo sintiendo que me falta algo? Es ¿hacia dónde está abierta mi garganta? Ahora, aplica esto al argumento del que partimos. El texto que circula en los canales de motivación espiritual dice: estás intentando llenar el ser con el tener, y eso es imposible. Acércate a Dios y el vacío desaparece. Primera parte. Correcta. El diagnóstico es sólido. Usar logros, dinero, reconocimiento, relaciones, para tapar algo que esos objetos no pueden tocar. Eso está en el texto, está en la experiencia, está en cada persona que alcanzó la meta que perseguía y descubrió que la meta no era suficiente. Segunda parte, incompleta. Y la incompletitud importa. Porque si el mensaje es acércate a Dios y el vacío desaparece, estás creando una expectativa que el texto hebreo no sostiene. Estás prometiendo el cierre de la nefesh. Y cuando el creyente que siguió el consejo descubre que la nefesh sigue abierta, que sigue con hambre, que sigue con esa sensación de que algo falta incluso después de la oración, incluso después de la conversión, incluso después de años de fe, ¿qué conclusión saca? Que falló, que su fe no es suficiente, que algo está fundamentalmente roto en él. Y el texto dice exactamente lo contrario. El texto dice que eres nefesh, que esa apertura no es el síntoma del problema, es la condición del ser humano creado. El problema no es el hambre, el problema es hacia dónde está orientada. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 4, donde Jesús habla con una mujer junto a un pozo y le dice algo que en la superficie suena a la promesa de que el vacío desaparece. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Pero en el versículo siguiente especifica: el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente que salta para vida eterna. No dice que la sed desaparece, dice que la fuente queda dentro, que la nefesh no cierra, se convierte en origen. El que recibe esa agua no deja de tener sed, se convierte en fuente para otros. Eso es radicalmente diferente a el vacío desaparece. Es más exigente, es más honesto, y es, si lo lees bien, mucho más poderoso. Porque la persona que espera que la fe elimine el hambre, eventualmente decepciona su propia expectativa.
Pero la persona que entiende que la nefesh está diseñada para ser fuente, que el hambre orientada correctamente se convierte en capacidad de dar, de sostener, de acompañar lo que otros no pueden sostener, esa persona tiene un marco que aguanta la realidad tal como es. No estás roto porque sigues con hambre. Estás nefesh. Eres apertura. Eres garganta. Y la pregunta que el texto te devuelve no es si Dios va a llenarte. Es si estás dispuesto a ser fuente. Si este canal te está dando lo que otros no se atreven a decir, suscríbete ahora. Y si conoces a alguien que lleva años esperando que la fe le quite el hambre, comparte este video, porque lo que viene a continuación es la parte que nadie suele terminar de decir. Vuelve a la pregunta del principio. Lo tienes todo, y aún así sientes que falta algo. Ahora ya sabes que eso no es un error de tu fe. No es debilidad espiritual. No es que no hayas llegado suficientemente lejos con Dios. Es que eres nefesh. Eres la criatura que el texto hebreo describe como garganta viva. Apertura estructural. Hambre que no cierra porque no fue diseñada para cerrar. La pregunta que el texto te deja no es cómoda. No es ¿cómo lleno el vacío? La pregunta es esta. ¿Hacia dónde está apuntando tu garganta? Porque la nefesh orientada hacia lo que no puede sostenerla, el logro, el reconocimiento, el tener, el acumular, no se llena. Se desgasta. Se consume en objetos que prometen saciedad y entregan hambre nueva. Y la nefesh, orientada hacia la fuente, hacia lo que el texto llama aguas vivas, tampoco cierra, pero se convierte en otra cosa. Se convierte en origen, en capacidad, en presencia que otros buscan sin saber por qué. El vacío no es el enemigo. El vacío mal orientado es el problema. Y esa pregunta, ¿hacia dónde apunta tu garganta ahora mismo, hoy, con la vida que tienes? Esa es la pregunta que el texto hebreo lleva 3000 años esperando que te hagas. No hay respuesta fácil. Nunca la hubo. Pero ahora, al menos, tienes la pregunta correcta. Hasta el próximo capítulo.